Asmo, asombro, incredulidad, indignación, todo un rosario de sustantivos y uno más de calificativos: monstruoso, bestial, demoníaco, aberrante. Después de lo que acaba de acontecer, según esto, el pasado martes, en un rancho del municipio de San Fernando, Tamaulipas, el de Los Pinos, circundado de cadáveres como de guardias presidenciales, ¿tendrá alguna defensa para defender a los migrantes en Arizona? Bueno, en Arizona, en Texas, en California. ¿Con qué pizca de autoridad moral, mis valedores? ¿En dónde está México? ¿En dónde está el Estado mexicano? Del Estado de Derecho, ¿qué han hecho los gobiernos del Verbo encarnado? ¿Dónde quedó, qué queda de él, del Estado de Derecho, después de la masacre de San Fernando? México, ¿qué significa a estas horas ante los ojos del mundo? ¿Qué significa más allá de vergüenza nuestro país? Pero bueno, pues más allá de la medida de los gobiernos, los pueblos están forjados a la medida de la sobrevivencia, y ya lo pregona nuestra raíz mexica, crudelísimamente conquistada por nuestra raíz española. Ya lo pregona esa raíz indígena. Mientras el mundo permanezca, no acabarán la fama y la gloria de México Tenochtitlan. Caramba. Pues a pesar de todo, vamos a sobrevivir como país. A pesar de esos que entraron a la historia por la por la puerta falsa, la puerta excusada, la puerta de atrás. A pesar de todo, caramba. Pero pregunto de nueva cuenta, ¿en dónde está? ¿Cuánto resta del Estado mexicano? Pues sí, pero de inmediato contesta el presidente del país, y por medio del clásico boletín lo explica. A ver si ustedes están conformes con esa explicación, la explicación oficial. Estos hechos se dan en torno de una lucha violenta entre el cartel del Golfo y la banda criminal de los Zetas. Son ellos los que están recurriendo a la extorsión y el secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento y de reclutamiento, debido a que están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y de personas. Esto es resultado, oigan esto, esto es resultado de la actividad del Estado en su contra, la cual ha debilitado significativamente la capacidad de operación de grupos criminales. Y directamente lo que dijo por radio el presidente del país. Y capten ustedes su sensibilidad ante algo que rebasa calificativos. 72 cadáveres. Una de las mujeres embarazada. Bueno, la reacción del presidente del país: para mí es un misterio cómo llegó el joven migrante al cuartel de la Marina en Tamaulipas
para delatar el lugar en que asaltaron a 72. Y recorrió más, recorrió más de 20 kilómetros con una herida en el cuello. Esto demuestra que los criminales son unas bestias que rebasan cualquier umbral de dignidad. Los zetas son polleros y coyotes y asesinos. Aquí a cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del ejército y una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad. Eso contestó el presidente, y en el boletín dijo que se trata de un debilitamiento significativo de la capacidad de maniobra del narcotráfico. Y Poiré, Alejandro Poiré, flamante vocero, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional de la PGR, dice, a coro con el presidente del país: según los indicios con que cuenta el gobierno del presidente, y aquí su nombre, estos últimos hechos sugieren un proceso de debilitamiento de los carteles. ¿Qué dijo en su boletín el presidente del país? Dijo: esto es el resultado de la actividad del Estado en su contra, la cual ha debilitado significativamente la capacidad de operación de grupos criminales. Y la editorialista Carmen Aristegui pregunta: ¿qué está diciendo? ¿Que los delincuentes han tenido que diversificarse por la efectiva acción del Estado frente a ellos? ¿Que están tan acorralados que tienen que buscar otras fuentes de financiamiento? ¿Que esta tragedia es consecuencia indeseable de la eficacia gubernamental? Por Dios, dijo la editorialista. Pues, en fin, mis valedores, ustedes, ¿algún comentario? 55 36 89 89. Bueno, pues iba yo a decir ante ustedes, hablando del Estado mexicano, y como para calcular lo que se ha deteriorado en la decena trágica, hasta hoy decena trágica de los dos gobiernos panistas, iba yo a decir, para que calculemos lo que se ha descarapelado el Estado, iba a ser un estudio de lo que es el Estado, un análisis somero de lo que es el Estado en general, más allá de la definición clásica. El Estado son los habitantes, el territorio y el gobierno, en ese orden. No, más allá de eso, lo que ha llegado a ser el Estado, pero los acontecimientos, las noticias, los comentarios empujan a que dejemos el estudio del Estado para otra ocasión. Por ahora, dice el gobierno y dice el secretario técnico de la bla 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 de la PGR, Poiré, un Alejandro: según los indicios con los que cuenta el gobierno del presidente, y aquí el nombre,
Estos últimos hechos sugieren un proceso de debilitamiento de los carteles. Vamos a ver, para que ustedes calculen la verdad que dice el gobierno en sus promocionales, en su propaganda, que está nutridísima y donde pues se exhibe una realidad un poco distinta, ligeramente distinta a nuestra realidad objetiva. Poiré, Alejandro, esto es asunto del debilitamiento de los carteles por la acción del Estado. Vamos a ver noticias del día de hoy. Hoy domingo, ¿qué día es? 29 de agosto del 2010. Navolato. Un comando irrumpió la madrugada de ayer en la delegación de tránsito de este municipio sinaloense. Dentro de las instalaciones de la corporación sometieron, aquí ya es plural el comando sometieron, también la sintaxis sale perdiendo. Dentro de las instalaciones de la corporación sometieron al personal policíaco y se llevaron a un agente que horas después fue hallado ejecutado a tiros. Navolato, Sinaloa. Guadalajara, Jal. Un módulo de policía fue blanco de ataque con granada en la colonia Arroyo de Enmedio, municipio de Tonalá. La agresión dejó herido a un municipal de línea. Las instalaciones policíacas también resultaron con daños y el perímetro del cuartel tuvo que ser evacuado y cercado por las autoridades. Y el balance de lo que ha ocurrido recientemente por allá en Nuevo León. 27 de agosto, Granada, una estación de policía. 28 de agosto, 27, después de 27, 26 de agosto, Monterrey, después de bloquear, los delincuentes arrojaron granadas. 23 de agosto, en Sabinas, hombres armados que viajaban en camionetas lanzaron una granada en el cuartel de policía. 6 de agosto, el peor ataque ocurrió en Tamaulipas, donde estalló un carro bomba detrás del cuartel de policía. Vamos ganando, dicen los voceros del presidente actual. Y lo que dice José Buendía: en muchas de estas ciudades fronterizas y otras del oriente y occidente, los medios de comunicación, los medios de condicionamiento de masas, la industria del periodismo, los medios están silenciados y los periodistas intimidados. El ejercicio de la libertad de expresión allí y en otras partes enfrenta severos obstáculos, entre los que destaca el asesinato de periodistas, agresiones contra medios como el coche bomba que apenas estalló frente a Televisa en Ciudad Victoria. Se contabilizan ya 15 atentados contra medios del país. El silencio y la invisibilidad de los delitos son los mejores aliados del crimen organizado. Y el efecto de este enmudecimiento es que el país se queda sin información sobre lo que ocurre en los estados más inseguros. Cómo se libra la batalla contra el cartel de Juárez y los integrantes de la línea en la Sierra de Chihuahua, hasta dónde llega la colaboración de la DEA con la policía y el ejército mexicano en la frontera, cuánto tardó en conocerse la extorsión a empresarios en Monterrey. Prácticamente toda la información que se difunde sobre la guerra
contra el narco es de fuentes oficiales de la PGR o del Ejército. La investigación periodística es muy escasa y cada día más en virtud de la impunidad con que sepulta a los informadores. Pero el gobierno, en este caso, el Estado va ganando la guerra contra el narco. Y aquí está la clave de cómo va perdiendo el narco la guerra en México. Oigan esto, todo lo que escuchan es noticia de hoy, en la mañana, por supuesto. 11:16, casi 17, y noticias del día de hoy. 6 de cada 10 municipios están infiltrados por el narcotráfico. Esto con un estudio dado a conocer por el Senado. El 63% de las más de 2.500 alcaldías está infiltrada. El 63%, perdón, ¿qué es la sintaxis? El 63% de las más de 2.500 alcaldías están, válgame, infiltradas por células operativas, y de estas, 8% está totalmente bajo el control del narcotráfico. ¿Quiénes hacen este estudio? Senadores encabezados por un panista, Ramón Galindo Noriega, un panista. Oigan esto, los carteles sí que han sabido, dicen los senadores, los carteles sí que han sabido la fórmula de la ecuación, han entendido que el municipio, al ser el nivel de gobierno más cercano a la gente, es el que había que echarse a la bolsa, particularmente para las operaciones del narcomenudeo y posteriormente para asegurar logística, infraestructura, apoyo político y silencio cómplice. Caramba con los derrotados, caramba con ellos. Beltrán del Río, a ver qué comentarios son los suyos del día de hoy. Si lo que quisieron hacer los Zetas o quienes quiera que hayan perpetrado este horrendo crimen era, además de aleccionar a los desobedientes, exhibir al Estado mexicano ante la comunidad internacional por su incapacidad de garantizar los derechos humanos de los migrantes indocumentados de Centroamérica y otras regiones. Se tiene que reconocer lamentablemente que si ese era su propósito, lo consiguieron. Y Arias Marín, también del día de hoy, las expresiones del irritado e indignado presidente, aquí su apellido, luego de la masacre de 72 indocumentados, llaman a preocupación de llamar bestias a los asesinos dan ganas de decir, combatirlos sea como sea. Dan ganas de decir, comillas, porque fue lo que dijo el presidente, dan ganas de decir, combatirlos sea como sea, y un paréntesis de Arias Marín, presente perfecto del haya sido como haya sido. Bueno, hasta más declaraciones del presidente, hasta el que ya estamos cansados de la cantaleta de que el ejército viola los derechos humanos, se cierra. Otra vez la proyección, dice Arias Marín, otra vez la proyección refleja que distorsiona un discurso de endeble lógica,
y condena al sinsentido las acciones derivadas, a lo atroz del asesinato colectivo, el correlato irracional de bestias, al salvajismo criminal, la ilegalidad de la represión, a la victimización de la ciudadanía por una estrategia equívoca, el hartazgo de la autoridad y la impunidad de los actos de las fuerzas del orden, quebranto del Estado y deshumanización de víctimas y victimarios contenidos todos en el discurso presidencial. Qué duras situaciones las que están llevando a la autoridad, concretamente al presidente, al descrédito. ¿Qué pueden decir en Rusia? ¿Qué pueden decir en Chechenia? ¿Qué en Georgia? ¿O en Georgia? ¿Qué pueden decir en Estados Unidos, en los 4 o 6 países de origen de las víctimas? Álvaro Cueva, ¿a quién le interesa un informe de gobierno cuando hechos como los de Tamaulipas están diseñados para tener repercusiones inmediatas en la economía, la política y la sociedad? En el spot, así dice, donde, aquí el nombre del presidente, en el spot donde él da cuentas de lo que ha hecho en materia de seguridad, por ejemplo, ¿sabe lo que dice? Nada. En lugar de informar, de mostrar resultados y de sacar sondeos callejeros con gente feliz, como los que saca cuando habla de otros temas, se avienta un discurso motivacional que insiste en que todo esto vale la pena y en que la lucha contra la delincuencia requiere de la suma de esfuerzos. Eso no es informar, eso no es ofrecer cuentas, eso es distorsión, dice Álvaro Cueva. Aquí una opinión de Los Angeles Times, opinión de un diario que, siendo de Los Angeles Times, la noticia viene de Washington. La masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, dice el diario Los Angeles Times, la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas evidencia el fracaso del gobierno de México en proteger los flujos de personas que cruzan su territorio rumbo a Estados Unidos. No, señores de Los Angeles Times, evidencian que los pobres Zetas y demás carteles, 7 principalmente, que operan en todo el país, van perdiendo la batalla y no saben qué hacer. ¿Verdad, señor Alejandro Poiré? ¿Verdad, señor presidente? Tomo algunos otros párrafos de Los Angeles Times. La masacre de Tamaulipas subraya el gobierno, la masacre de Tamaulipas
subraya el fracaso del gobierno mexicano en proveer a migrantes vulnerables con la protección y el debido proceso requerido por la ley internacional y la Constitución mexicana. Y un párrafo final. Además de los abusos, México no persigue ni castiga muchos de tales crímenes. Los crímenes no se reportan debido a que las víctimas están en México ilegalmente o, según activistas de derechos humanos, debido a que la policía mexicana y otras autoridades están participando en ellos. No puede ser. Indagan masacre y desaparecen. Roberto Suárez, agente del Ministerio Público de la Procuraduría Estatal, y Carlos Francisco Verdugo López, delegado de Policía y Tránsito Municipal de San Fernando, quienes estaban a cargo de la averiguación sobre la masacre en ese municipio, desaparecieron anteayer. Hoy no nos conmovería el decir que esta música fue compuesta para los judíos masacrados en el Holocausto. Han hecho tanta suciedad contra la Franja de Gaza, el Líbano, Palestina toda. Han hecho tantas porquerías los israelíes que ni debería yo decir a ustedes que esta hermosísima música dolorosa, triste, la compuso el autor ante la presencia, ante la certeza de esos hornos crematorios, de ese Auschwitz, de este Belsen y tantos campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque las épocas son distintas, hay que pensar que estos fueron los inmolados en aquella horrorosa Segunda Guerra Mundial. Otros son los inmolados por los israelíes durante estas épocas. Con ellos nada, con las víctimas del Holocausto, sí, escuchen. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el verdugo? Interroga el clásico. Y siglos más tarde no hemos hallado la respuesta. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el verdugo? Y en este caso, el de un gobierno integrado por amigos, no por gente apta, se insinúa en dónde está la respuesta. Miren ustedes, Benito Juárez no era ningún hombre brillante, no era
un hombre de palabra fácil, no era carismático, pero tenía un acierto, aparte de su vigor, de su entereza, de su temple, de la mística y de la vocación de servicio a su país. Además de eso tenía esta cualidad: rodearse de los mejores en cada uno de los campos. Porque recuerden la síntesis de la teoría política en este sentido. Fíjense ustedes, los excelentes, bueno, los hombres de primera se rodean de gente de primera. Los hombres de segunda se rodean de gente de tercera. El hombre de primera no tiene miedo a que le hagan sombra. Claro que no. El hombre de segunda sí es un inseguro. Y entonces, para que no le hagan sombra, gente de tercera. Pero aquí no es tanto gente de tercera cuanto amigos, porque como dijo Carlos Castillo Peraza en las distintas cartas que le envió al entonces diputado y al entonces presidente de Acción Nacional, Calderón, exactamente a lo que hoy se ha reducido el presidente, a ser presidente de Acción Nacional. Entonces, si recuerdan esas cartas durísimas que el maestro Castillo Peraza, yucateco, le enviaba a su discípulo Calderón, michoacano, recordarán que además de aficiones con las que uno no se mete, yo me quité el cigarro, yo me quité la televisión, yo me quité el licor. Cada quien se quita o se pone lo que quiere. No sé si el fume o no, no sé si... el que sí es fanático del clásico pasecito a las redes, lamentable, pero allá ellos. Entonces, las cartas le decían, además de acusarlo de cosas de estas, de inseguro. Por eso la irritabilidad. Miren, vamos a poner un león, caza una gacela, se toma un cacho, lo demás para la leona y los cachorros, y él tranquilo. Si quiere ordenar algo nomás, levanta una ceja, el león. Y ahí están sus órdenes, no necesita gritar. En cambio, el hombre de mecha corta es por inseguro y porque no le hacen caso. Miren ustedes, un hijo sobreprotegido y un papá débil de carácter. Niño, te voy a pegar, te voy a hacer. Más chilla el niño. Ahora sí te lo cumplo, pues más chilla el niño. No tiene ningún poder en su palabra como para que se cumplan las órdenes. No proyecta autoridad y entonces se vuelve de mecha corta. Yo me imagino a un Lázaro Cárdenas: hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ya, sin más, sin gritos, sin sombrerazos. Grita el inseguro. El que está seguro ordena sin gritos. El mediocre de las cejas alacranadas, Miguel de la Madrid, en su momento lo dije yo aquí, no porque alacrane las cejas va usted a tener rostro para el mármol. Y miren que no me equivoqué, después de haber dicho que Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta, nada más con un apretoncito del orejón, ay, perdón, da el reculón, pero así, es que estoy mal de mis facultades mentales. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que no se pasa la historia levantando las cejas?
Miguel de la Madrid. Ahí tienen en otro sentido, y sin que para nada me pueda caer bien, me haya podido caer bien como presidente de este país, pero Salinas decía, hágase, y se hacía, hágase esto otro, y se hacía, se hacía pero no en la ropa. Y Salinas, antes de llegar al poder en 1988, quitándoselo a Cárdenas, ya era la eminencia gris, y después de él, y detrás de él, la eminencia gris de Córdoba Montoya. Bueno, Salinas ya en programación y presupuesto, hoy desaparecida esa secretaría, era el mandón. Y su control de la política duró, yo no sé, 88, 98, 2008, 22 años. Hasta ahora duró 22 años. Y lo que le falta. Esos hombres no gritan. Por allí escribí yo, pues algo que cualquiera puede saber. No, se me olvida cómo, pero la otra síntesis. Facta non verba, hechos, no palabras. Y perdonen los latinajos, esos son ridículos, son cursis, pero hechos, no palabras. Retiro el latinaje, el latinajo. Bueno, gobierno de amigos. Leo un pie de foto, y la foto es del rancho donde ocurrió esta abominación. Hoy México paga el precio de la ausencia de una política migratoria integral que, además de ordenar y dar certidumbre a los flujos poblacionales, permitiera detener los abusos, las extorsiones, las violaciones y el secuestro de migrantes extranjeros que día a día cruzan por territorio nacional. Por ello, se solicita la bancada del PRD en el Senado de la República. Por ello, se solicita la remoción de la titular del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero. Y la noticia de hoy, el comentario de hoy más bien. Y lo que sí no tiene nombre en la errática política exterior es la decisión del Instituto Nacional de Migración de devolver a su país al migrante ecuatoriano que sobrevivió a la masacre de Tamaulipas. La protección de facto de la Constitución no aparece en la medida tomada por la oficina a cargo de Cecilia Romero, y no es que el joven deba quedarse en el país, pero algo le debe el Estado mexicano por no haberlo protegido, o ni siquiera eso. Y Saúl Arellano, hoy, el fracaso en esta materia tiene nombres y apellidos en este sexenio. El fracaso en esta materia tiene nombres y apellidos. En este sexenio, la comisionada Cecilia Romero ha ido de un traspié a otro, pues durante el periodo en que ha fungido como titular del Instituto Nacional de Migración, se han suscitado casos de escándalo en los que aflora no solo una porfiada incapacidad, una profunda incapacidad, sino visos de una profunda corrupción en la dependencia que tiene la responsabilidad de dirigir. Y en el semanario que aparece hoy, el jueves en la noche, en un programa de radio, la panista Cecilia Romero, encargada del Instituto Nacional de Migración, dio una respuesta increíble a un cuestionario sobre cuántos secuestros de migrantes había en México. Dijo la señora algo así como que ella no podía saber cuántos secuestros había
porque los inmigrantes centroamericanos indocumentados se escondían y entonces pues ni cómo hallarlos, ni cómo saber. Ese es el costo de nombrar, dice Carlos Puig. Ese es el costo de nombrar a amigos en lugar de profesionales en puestos de responsabilidad pública. Y el día de hoy exigen renuncia de Romero. ONGs inmigrantes marchan en Chiapas. Defensores de derechos humanos y organizaciones de defensa de migrantes marcharon ayer, sábado, en Arriaga, Chiapas, donde exigieron la renuncia de la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero. El cese de la funcionaria fue exigida porque, comillas, por falta de sensibilidad e incapacidad, ha contribuido al fortalecimiento de las mafias, principalmente dentro de esa institución. Y se agrega que esto es bálsamo. El presbítero Heyman Vázquez Medina, responsable de esa casa del migrante, acompañó a todos en la marcha hasta el paso de trenes que se llaman en singular el tren La Bestia. Y para nuestra desgracia, el país de tránsito hacia Estados Unidos, el monstruo México. Los acompañó hasta el paso de trenes, el consulado salvadoreño y hasta el ayuntamiento. Y la funcionaria Cecilia Romero dice: nunca he pensado en renunciar. Lo dejo bien claro. Espero poder servir a México hasta el último día de esta administración, si Dios, el presidente y el secretario lo quieren. Pero ánimo, que hay esperanzas. Al timón de este barco está un marinero, o bueno, pues un capitán de polendas. Leo: el presidente, aquí su nombre, considera que la victoria sobre el crimen organizado es impensable en el corto plazo, por lo que lo único que puede hacerse, comillas, en el hoy, en diciembre y al año que entra, es enfrentar a los criminales. Pues sí. El mandatario, que no lo es, porque el mandatario es el que recibe el mandato y lo cumple, insistió en que la lucha por la seguridad en México, comillas, hasta el final, necesariamente es de largo y mediano plazos. Por desgracia seguirán perdiendo vidas humanas, como ha habido en el caso de militares, policías, civiles inocentes, hasta que podamos verdaderamente ver un escenario de victoria. Aún en el escenario de victoria hay que acentuarlo, aún en el escenario de victoria es impensable
Es impensable que esto pueda darse en el corto plazo. Sería un engaño. Sería un engaño decirlo, no pensarlo. Pero miren lo que es la sobrevivencia. Tengo aquí una foto, 2 y el pie. El sueño continúa. Lechería. A pesar de la masacre ocurrida en Tamaulipas, indocumentados centroamericanos aguardan en un albergue para migrantes ubicado en esta zona industrial, falte la coma, el momento adecuado para subir a un tren que los acerque más a Estados Unidos. Y no vamos a terminar con palabras del presidente o hechos aberrantes, atroces, no, sino con esta esperanza. Hermanos, ha sucedido una desgracia. Esto lo dijo el sacerdote Francisco Gallardo, coordinador de refugios y movilidad humana. Leo 3 párrafos. Dijo el sacerdote Gallardo: estamos comprando 100 boletos de camión. Esta es la acción, estas son las acciones. Lo demás son eructos y nada más. Iba a decir cuescos, flatos, puro bla bla. Estamos comprando 100 boletos de camión para que tomen camino a Tapachula. Muchos nos han dicho que no quieren quedarse en Tamaulipas ni un día más. Leo algo sobre acción y se me cierra la garganta. Estoy harto de promesas, de palabras incumplidas, de promesas incumplidas. Quien exige, quien pide, quien suplica, quien habla, quien promete, va. Pero decir, aunque sea con el gerundio, estamos comprando 100 boletos para que se acerquen a Tapachula. ¡Qué maravilla es la acción! Leo, expresó que el ánimo en la zona es literalmente de terror, allí donde en su refugio de Monterrey, de Tamaulipas, dijo: el ánimo entre los indocumentados en la zona es literalmente de terror ante lo ocurrido este miércoles, cuando 72 migrantes fueron fusilados por los Zetas. Muchos rompieron a llorar cuando les informamos. Un muchacho hondureño de 16 años entró en crisis y me pidió que lo sacáramos de México. Me dijo: ¿y ahora cómo me regreso a mi país? ¿Cómo le tengo que hacer? Sáqueme, por favor. Y dice el sacerdote Francisco Gallardo: lloraban, estaban desesperados, pero están comprando boletos, está él y están sus beneméritos auxiliares haciendo por los demás, y eso es humanismo, y eso es trascendencia, y eso es acción, y esto es México. Gracias. Nuestro taller de lectura el día de hoy, como cada domingo, de 1 a 2 de la tarde, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Lo más cercano es, por una parte, en la terminal
la estación terminal del metro Barranca del Muerto, creo que así se llama la terminal, y del Metrobús es la estación Olivo. Ahí los espero. Ahora, a propósito, centro de acopio, Carmen Díaz de San Lucas a Malinalco, para darle las gracias a usted, a su auditorio, por la ayuda. La verdad es que la comunidad está muy empobrecida, no podemos sembrar porque ya no hay dónde, no se olvide de nosotros, y un saludo. Miren, el centro de acopio del Valedor ya no acepta víveres, ropa, materiales para construcción, porque los que lo necesitan y están fuera no tienen con qué transportarlos. Ahora, solo efectivo. La cuenta es 70 79 613 de Banamex, sucursal 515. Si alguien no lo pudo apuntar, llame al centro de acopio 56 52 00 26. Miren, aquí tengo un acuse de recibo de Sierra Norte de Puebla, 23 de agosto del 2010. La firma Raúl Santiago Vázquez, de la Comisión de Familiares y Compañeros de Comité de Presos Indígenas Náhuatl, así dice, y por este medio es para ustedes, para los valedores que en el taller de lectura y por correo, como se llame, que ponen un poco de dinero en la cuenta. Dice, por este medio agradecemos al Centro de Acopio por el apoyo que recibimos para comprar las láminas de cartón, no se puede más, para las viviendas de los compañeros desplazados de los municipios de Xochitlán de Vicente Suárez, San Miguel del Progreso, Tepanco de Rodríguez y Soconzotlán en la Sierra Norte de Puebla. Recibieron la cantidad, cuando menos, techos de cartón, pero ya alguna vez podremos hacer un poco más. Les repito, eso es acción. Ustedes lo han hecho, es acción. Gracias a el señor Jesús Acevedo, que me hace llegar unas películas, no sé de qué se traten, pero además la memoria cierta de el presidente legítimo. Es la historia de un fraude electoral, se llama Presidente Legítimo. Es la historia de un fraude electoral, de un movimiento social de defensa de la democracia y de un líder inflexible, incorruptible, que se negó a negociar con su triunfo y fue investido de presidente legítimo de México. ¿Cómo dicen que se llama? Se llama Miguel Enríquez Guzmán. Y el libro de memorias las escribe el hermano es Miguel Enríquez Guzmán, y el hermano, no, lo escribe Francisco Estrada Correa. ¿En dónde leí que era su hermano? No, perdón, es Francisco Estrada Correa, novela histórica, Presidente Legítimo se llama, y tiene como pie de imprenta pues el propio Francisco Estrada Correa. Gracias a Jesús Jesús Acevedo. ¿Es así? Sí, Jesús Acevedo. Ahora, los mensajes de ustedes. Lo que usted hable en los micrófonos ya lo sé, hay cosas que usted no dice, y le pregunto, ¿qué hacemos en un estado de cohecho? ¿Qué
qué hacemos con la compra y venta del Poder Judicial? Y cuando le mando carta al presidente de la República y contesta, estoy enterado pero nada puedo hacer, lo mismo con Fox que con Calderón. Agustín Mondragón, quien firma esto es Juan Sánchez, lo anterior, y Agustín Mondragón. El cartel del narcotráfico está mejor organizado que los carteles de los gobernantes y los políticos. Aquellos buscan mercado y fuentes de trabajo, y los gobernantes destruyen las fuentes de trabajo y roban el erario de la nación con sus fraudes maquiavélicos. Oiga, Maquiavelo, bueno, nunca habló exactamente del fraude. El presidente cree que con sus anuncios combate el narcotráfico y repuntando nuestra economía y educación. Se terminó allí el papel. Amelia Rejilla, ¿qué se puede esperar de un presidente que está ocupado en combatir los colores de la banda presidencial y por otro lado no ha informado quién es el dueño de ese maldito rancho en San Rafael? Jesús Acevedo, Tomás, un orgullo contar con... Gracias. Carlos Mendoza, siguen aumentando las matanzas. Esa es la prueba del Estado fallido, y Calderón con su guerra fallida también. El ensangrentado tuvo el ensangrentado Vaticano tuvo el descaro de darle el visto bueno a esta guerra fratricida. Sí. Señor Hernández, casi nadie se pone a reflexionar en que la impunidad de masacrar a pobres pueden ser acto consensuado en el que el señor Obama y el carnicero de acá, dado a las circunstancias de que prohíbe el paso de droga cuando donde más se consume es allá. Caramba, está muy enredadito esto. Pues sí, me ordenan callar. Mis valedores, esto ha sido todo por hoy. Agradezco a Crescencio Suárez su auxilio en el control técnico y a Juan Carlos Osornio en continuidad. Aquí en la filmación estuvo Daniel Cruz, que a su vez que también ayudó en el teléfono a Jenny Holguín. Muchas gracias, mis valedores. A salir de la mediocridad. ¡Ánimo!